a Santiago Krill Miranda. Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, Santiago, muchas gracias por aceptar. Santiago, sobre todo porque a mí me ha llamado la atención en términos conceptuales, diría históricos. Santiago, estás retomando la actividad política rumbo a ser diputado plurinominal por el Partido Acción Nacional. ¿Solamente por este partido o por toda la agrupación que incluye al PRI y al PRD de Santiago? Bueno, mira, técnicamente las listas de representación son listas por cada partido. Entonces, digamos, técnicamente voy a entrar por el PAN. Pero, por supuesto, tenemos una coalición forjada con el PRD y con el PRI, y entonces vamos a atender al programa que hemos suscrito para esa coalición, fundamentalmente el trabajo legislativo. Santiago, ¿por qué plurinominal y no de mayoría relativa? Por una cuestión de género, Julio, mira, a mí me toca el distrito 10, que es Miguel Hidalgo, que es donde yo resido, ahí es donde está mi domicilio. Sin embargo, en esta situación que tenemos de tener una paridad de mujeres y hombres en todas las candidaturas, pero fundamentalmente agrupadas en bloques de competitividad, es decir, que tanto mujeres como hombres tengan las mismas igualdad de oportunidades de poder triunfar en sus distritos. Entonces, se califican a los distritos de acuerdo con su competitividad. Y el bloque de competitividad, digamos, de Miguel Hidalgo, en el caso del PAN, porque cada partido es distinto, está empatado con el de Benito Juárez. Y entonces se tuvo que decidir dónde se ponía, digamos, género mujer y género hombre. Aquí tocó género mujer, si no yo me hubiera dado mucho gusto el poder defender el distrito 10, que es por cierto el que tiene actualmente nuestra candidata Margarita Zavala. Que va Margarita Zavala por mayoría y también plurinominal. Así es, va en esta dualidad, en la modalidad de mayoría relativa y de mayoría de representación proporcional. Así es, Julio. Santiago, pues eres un hombre de una larga experiencia y participación en elecciones, una histórica, aquella en la cual te enfrentaste a Andrés Manuel López Obrador y por algunos puntos porcentuales perdiste la jefatura de gobierno. Ahí cambió todo México. Esa derrota de aquella ocasión fue más significativa que solo la derrota de Acción Nacional, sino que abrió paso a toda la corriente que luego se consolidó de López Obrador. Bueno, mira, fue una contienda para mí, digamos, con muchos ángulos. En primer lugar, una contienda donde empezamos nosotros muy abajo. Hay que recordar que en ese momento gobernaba el ingeniero Cárdenas, que fue el primer jefe de gobierno del PRD, de la izquierda. Entonces venía, digamos, afianzando muy bien ya su gobierno. En sus primeros 3 años fue el jefe de gobierno, que duró 3 años. Entonces vino ya nuestra contienda. El PAN había sido derrotado en esa primera contienda, estando como candidato Carlos Castillo Peraza, y la derrota pues fue considerable. En consecuencia traíamos 13 puntos, si no mal recuerdo. Entonces me tocó, digamos, ir emparejando los números hasta donde yo pude. Y pude llegar a 33, 34 puntos, es decir, 1/3 más que el electorado, casi 1,5 millones de votos, pero obviamente no fue suficiente para el triunfo. Y esto le dio el triunfo a López Obrador, y a partir de ese triunfo empezó a consolidar su carrera ya como jefe de gobierno y eventualmente, digamos, en el resto de su desarrollo político. Santiago, ¿tú coincides en que López Obrador como presidente quiere llevar a México hacia el pasado? Sí, mira, en cierto sentido sí. ¿Y en qué sentido? De manera concreta, digamos, en una visión centralista, con rasgos claramente autoritarios, particularmente que afectan la división de poderes,
que afectan la autonomía de los órganos constitucionales, que afectan el pacto federal en cuanto a los gobiernos estatales y municipales, y ya en lo que es la administración propia del gobierno, la centralización, por ejemplo, de las compras, la toma de decisiones de la manera como lo está haciendo en proyectos muy cuestionados. Todo eso te da, como decía Luis Espota, un estilo de gobierno, un estilo personal de gobernar. Una idea retomada, por cierto, de Cosío Villegas. Pero, sí. Entonces, todo esto sí a mí me recuerda mucho, pues, el viejo PRI, ese sistema presidencial exacerbado, o como le decían, el sistema presidencial imperial. ¿Por qué? Porque ha intentado retomar, digamos, todo el poder político, particularmente drenando al Congreso, amagando al Poder Judicial de la Federación. Lo acabamos de ver con los jueces de competencia en la ley eléctrica. Entonces, todo eso a mí sí me preocupa, y es justamente uno de los motivos, Julio, que me hace estar presente otra vez en el debate público, estar con los medios de comunicación, por supuesto, y buscar una candidatura para estar en el Congreso, dar un debate, dar la visión que tenemos nosotros, quienes estamos, digamos, de este lado de la mesa, en quienes pensamos que no todo el pasado es malo, que nos ha costado muchísimo trabajo la construcción de varias de las instituciones que han sido los pilares de este país, del México democrático. Hablo desde el INE, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un poco antes de ello, del Banco Central o Banco de México. En fin, ha habido una serie de instituciones que nos costó mucho trabajo construir entre todos, partidos de izquierda, partidos de centro, partidos de derecha, que nos pusimos de acuerdo finalmente en cierto tipo de instituciones que están en este momento pues con riesgo. Todas esas instituciones y políticas que fueron barridas electoralmente en 2018 por una cascada de votos que dijo no queremos ese pasado, del cual, Santiago, pues tú fuiste partícipe. Mira, yo no estoy muy seguro, Julio, que ese haya sido el significado de la votación. ¿Cuál entonces? El significado no creo que haya sido quitar al INE, no creo que haya sido borrar a la Auditoría Superior de la Federación, no creo que haya sido borrar a los jueces o a tribunales de la manera como se está planteando. Es un cambio, estoy de acuerdo, y efectivamente es un voto legítimo, sin lugar a dudas. ¿Y una sentencia histórica, no, Santiago? Sí, sí es histórica por el momento, la circunstancia y la votación, pero también hay que hacer ciertos matices, Julio, como todo en la vida, porque creo que vale la pena. Mira, Morena, como partido, sacó el 37% de la votación. Ese 37% subió al 43% con una coalición. Eso es lo que tiene Morena. Claro, López Obrador tuvo el 53% de la elección. Legítimo, no lo regateo, pero hay que comentar algunas cosas. ¿Cuánto costó o cuánto le costó al PAN los ataques del procurador infundados en contra de nuestro candidato? Nosotros calculamos que nos costó entre 12 y 16 puntos porcentuales. Pero ahora vas con los mismos priistas, Santiago. Correcto, ahorita si quieres vamos al tema de la coalición, con muchísimo gusto. Nada más, déjame redondear esta idea. Ajá. Y luego tienes el acuerdo de Peña, ¿no? A ver, Julio, tú tienes un estado como Tlaxcala. ¿Sabes cuál fue el porcentaje de votación para López Obrador en Tlaxcala? No. 70%. Es decir, tuvo 17 puntos más de la media nacional.
Mira, dentro de todo esto, hay que hacer una revaloración de las cosas. El triunfo inobjetable, pero, digamos, por una parte está el partido, que no sacó ni siquiera una mayoría. Por otra parte, habrá que ver si efectivamente Peña ayudó o no, y hay que ver el comportamiento de sus gobernadores. Y cuando tienes promedios de 63, 65 puntos de votaciones en esos estados, dices, caray, pues ya son 10 puntos más que la media, ¿verdad? En nuestros estados... ¿Insinúas que el PRI infló votos a favor de López Obrador? Yo creo que hubo una operación, cuando menos hay bases, fíjate tú, cuando menos hay bases para pensar que en estados como el que te digo, Tlaxcala, o en algunos otros del sur-sureste. Con una votación muy pequeñita, Tlaxcala, en comparación con lo nacional. Correcto, no, mira, yo no digo el número, simplemente el porcentaje. O sea, a mí sí me llama la atención, a ver, oye, ¿qué pasó en Tlaxcala que no pasó en otros lugares? Pero te vas al sur-sureste y son 10 puntos más. Pero a ver, ¿esto le quita legitimidad o no a la elección? No. Pero hay que tomar esto en cuenta, y te voy a decir por qué hay que tomar esto en cuenta, Julio. Por dos motivos. El primero de ellos es para entender exactamente cuál es el respaldo popular derivado de esa elección. ¿Qué se fue? No, estamos aquí, estamos. Sí. Perdón, Sí, andamos con problemas técnicos, pero seguimos, no, adelante. Oye, y lo segundo es, pues para hacer un buen cálculo de lo que puede pasar en esta elección. Es decir, ¿contra quién estamos compitiendo? Contra Morena. Muy bien, Morena sacó 37 puntos, cuando López Obrador tenía 53. Si López Obrador no está teniendo ese desempeño hoy como candidato, ¿cuánto puede tener Morena? Y así podemos ir viendo distrito por distrito, lo que nos da una buena posibilidad de ir equiparando cartones en la contienda. Oye, simplemente como una reflexión. Sí. ¿Puede haber debate en esto? Concedido. Sí. Oye, Santiago, ahí es donde yo no entiendo. Con todo lo que describes de los gobiernos priistas, y ahora vas con el PRI, con todo lo que tenemos de crítica, algunos como yo, hacia los gobiernos panistas, y ahora eso es lo que se ofrece hacia el futuro, y luego te veo bajo la cobija política, si no exactamente en el terreno legal electoral, pero bajo la cobija del PRD y del PRI. Y me pregunto, Santiago Krill, pues Fox tuvo razón cuando, habiendo sido quien votó de Los Pinos al PRI, acabó apoyando al PRI de Peña Nieto. Mira, la política es de tiempos y circunstancias. Yo quiero ser muy preciso en esto, Julio, porque, mira, se ataca, y a veces con razón, también no quiero dejar pasar esa, pero a veces con razón y a veces no, este concepto de coalición. Nos estamos coaligando ¿en qué? Concretamente, en una causa. Y una causa que se traduce en 30 compromisos legislativos que vamos a tener que sostener durante toda la legislatura. Entonces, es una causa. ¿Hemos votado con el PRI antes? ¿Sí o no? Sí, claro. En causas aisladas, en reformas aisladas. ¿Hemos votado o no como PAN anteriormente con el PRI y con el PRD? Claro que lo hemos hecho. Y ahora te vas a sorprender con lo que te voy a decir. Sí. ¿Hemos votado o no con Morena? Por supuesto que sí, y hemos votado juntos una causa, además muy importante, que fue la Constitución de la Ciudad de México. Oye, una Constitución que prácticamente salió por unanimidad entre todos los partidos. Entonces, esto de las coaliciones tiene que ver, desde mi punto de vista, con causas. ¿Y cuál es la causa? Que los que estamos de este lado pensamos que vale la pena defender la vida institucional del país, el Estado de Derecho, el bienestar que antes teníamos, y que además vale la pena dar esta batalla en los cauces democráticos con los argumentos y particularmente ya en puntos muy concretos. Por ejemplo, en el presupuesto
de egresos de la Federación, que será votado en el próximo mes de noviembre, ya con la nueva legislatura. Bueno, ahí tenemos más de 15 puntos ya convenidos para darle un tratamiento, un presupuesto. Ahí nos pusimos de acuerdo. En eso consiste la coalición. No es asumir su ideología, no es asumir su historia, ni ellos la nuestra. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Y esto sucede en México y en otras partes del mundo. Ve, sí. Por ejemplo, en el caso de Morena, pues ellos tendrán que explicar su coalición, por ejemplo, con el PES. Por ejemplo, digo, yo no estoy en este momento tratando de hacer otra causa que la causa de las coaliciones. ¿Por qué? Porque creo yo en la política, y la política es, en primer lugar, diálogo. O sea, no hay política si no hay diálogo. Segundo, un diálogo de carácter productivo. O sea, no es platicar de cualquier cosa, es platicar en un sentido de ir construyendo una política. Y tercero, es un acuerdo. Entonces, política es diálogo productivo, son acuerdos, y dentro de los acuerdos hay acuerdos de largo plazo o de corto plazo. Sí. Un acuerdo de largo plazo, una coalición. Nos estamos unidos por esto. Sí. Santiago, ¿no hay caras nuevas? ¿Son los mismos? ¿Tienes tú que salir al campo de batalla? ¿Tiene que salir Diego Fernández al campo de batalla? Otros que están son Felipe Calderón, Margarita Hinojosa, Margarita Zavala. ¿No hay cuadros nuevos? ¿No hay líderes en la oposición? No, a ver, tienes razón, hay muchos que ya llegamos, digamos, y tenemos una vida política por detrás, inocultable. Acepto el punto. Pero si tú ves la lista, digamos, de todos nuestros candidatos, vas a ver que hay una buena mezcla entre jóvenes y experiencia, digamos, ya viendo el conjunto de nuestros 300 candidatos en las diputaciones de mayoría relativa y de los 200 en las listas. Y además tenemos mitad hombres y mitad mujeres, lo cual da una composición bien interesante, ya viendo las listas, porque nos vamos a ir ayudando. Mira, nosotros, Julio, estamos para aportar la experiencia, pero también para ir pasando estafetas. ¿Y por qué yo estoy aquí? Porque siento un deber de hacerlo. Es un deber, o sea, veo que el país no va bien desde mi punto de vista. Veo que hay que hacer cosas para ir redirigiendo al país. He podido hacer acuerdos prácticamente imposibles, como el de 96, cuando se pensaba que era imposible tener un árbitro electoral nuevo, o cuando se dio lo de la CNDH, o la reforma en materia de derechos humanos, o la propia Constitución de la Ciudad de México, que nunca se pensó que el PAL podía ser parte de la construcción de una pieza legislativa así. Y se hizo. Entonces quiero yo también ir a aportar la parte del diálogo, la parte de la conciliación, del acuerdo, de la interlocución, porque creo que esa es la política. Yo no veo a mi contrario, Julio, como un enemigo que hay que exterminar. Veo a mi contrario como a un adversario que hay que tratar de convencer, y si no, llegar a puntos intermedios que son los puntos de la política. Claro, si las posiciones son radicales, si las posiciones son totalmente incompatibles, si lo que se desea es polarizar y lo que se desea es pelear, pues obviamente no va a haber ni acuerdos ni diálogo productivo. Pero eso no quita que la presencia que podamos tener en la Cámara, que buscamos tener una mayoría, nos permita rebalancear el poder del país. No es un resultado para ganar todo, simplemente buscar un balance e ir haciendo la defensa de lo que pensamos nosotros es lo correcto. Santiago, ¿qué tanto ese fenómeno López Obrador y Morena que hoy genera una contrariedad en los opositores como tú, qué tanto es el resultado justamente de ese México que heredaron panistas y priistas y que hoy está en esta convulsión? ¿Qué tanto López Obrador es el resultado de todo lo que ustedes hicieron mal en los gobiernos priistas y panistas? Mira, yo creo que es una combinación de factores. Que cometimos errores, Julio, indudable.
que debemos de tener un ejercicio de autocrítica y de rectificación indudable. Pero yo creo que ese es lo que aportamos, es la riqueza de la aportación, particularmente los que hemos andado ya mucho tiempo en esto. Creo yo que con la experiencia de haber tomado decisiones, haber visto los resultados, unos buenos y otros malos, pues eso nos da una experiencia para buscar generar una política cada vez más orientada a un bienestar efectivo que a otra cosa, porque finalmente, ¿para qué es la política? Pues para mejorar el bienestar de la gente, para que la gente tenga empleos, para que la gente tenga buenos salarios, que tenga un buen sistema de salud, en fin, lo básico, un buen sistema educativo. Entonces, ¿tenemos puntos de vista distintos? Sí, pero yo creo que también lo que hemos dejado atrás, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, Seguro Popular, Julio. O sea, se tiró a la basura, además en un momento muy inoportuno, cuando ya estaba la pandemia en ciernes, y había todo un sistema, fue como las jornadas de vacunación. ¿Por qué se desecharon? ¿Y por qué se inventa toda esta situación o metodología nueva con los servidores de la nación y hacer esto? Y pues vemos los problemas que están enfrentando, no los queremos, y yo creo que ellos tampoco, ¿eh? Sin embargo, creo yo que un sistema como el Seguro Popular venía dando de sí. Ahora, si Morena quiere ir a un sistema universal de salud, pues va a contar conmigo y yo creo que con nosotros. ¿Me explico? Ahí vamos a estar haciendo un trabajo conjunto. Quieren mejorar la seguridad pública. Caray, yo creo que pueden aportar muchas cosas ellos, pero muchas cosas nosotros también. Santiago, pues nunca imaginé verte bajo la cobertura, tu nombre con PRI y con PRD, pero así son los cambios en la política, así son las circunstancias, y bueno, pues te agradezco esta oportunidad de establecer un diálogo respetuoso desde puntos de vista distantes en algunas ocasiones, pero agradezco tu disponibilidad para poder platicar. Espero. Agradezco yo a ti, de verdad. Muy amable por el espacio brindado, Julio. Al contrario, Santiago, muchas gracias y seguimos.